En pleno siglo XXI existen los milagros. Usted que está ahí en cabina, atrás del radio, atrás del computador, con el teléfono escuchando, Que llame antes de ahí, ¿no? 550-8266 y háblanos. ¿Usted cree que en estos tiempos existen los milagros? Hay milagros. ¿Habrá milagros en estos tiempos según la Biblia? Porque no es lo que nosotros creamos, según la Biblia. Recuerden también el número de la cabina para que nos escriban por WhatsApp, 809-550-8266. Usted puede escribirnos también por ahí, por WhatsApp. Y llamarnos. Así que ya usted sabe, ¿usted cree que en estos tiempos existen milagros? ¿Hay milagros? ¿Qué clases de milagros existen? Y Angélica hizo una pregunta muy importante, que ¿qué es un milagro? Ahí, eso es lo que yo ¿Qué es un milagro? Según la definición de milagro, milagro es algo que llama la atención o que deja a todo el mundo atónito, tal vez en el buen sentido de la palabra, o sea, que destaca, que cuando pasa, todo el mundo lo observa, todo el mundo dice, wow, pasó algo aquí. Eso es un milagro. Y corroborando también con la definición de qué es un milagro es un hecho, un acontecimiento inexplicable que ningún tipo de ley, llámese la ley de la física, ley de la ciencia, ley de la medicina, no puede explicar. Sobre todo, esa es la parte más importante de la definición. Alguien escribió por aquí y dice, sí, hay milagros. ¿Por qué? Milagros de sanidad. Ok, dijo que hay milagros de sanidad. Entonces, vamos a hablar de la Biblia un poquito y mayormente tomando la definición que nos puede dar el diccionario del milagro, que dice que el milagro ocurre y es algo como asombroso, que todo el mundo lo nota, aunque Jesús decía cuando hacía sus milagros que nada no fuesen a hablar, pero sin lugar a la duda era muy notable el milagro y aún así las personas terminaban hablando. Entonces, tomando esta definición, los milagros que están pasando o los milagros que dicen que pasan causan algún estribillo, alguna alumbramiento, las personas se detienen a verlo, o causa ruido, simplemente ¿qué es milagro? Porque si tomando esa definición, sabemos que el milagro tiene que crear algo que la gente diga, wow, está pasando algo allí en Sabica, hay un milagro, se levantó un paralítico y pasó esto. Están pasando milagros ciertamente, o simplemente estamos alucinando con milagros y no estamos viendo milagros de Dios verdaderamente. Yo quiero darle testimonio que llamen al 809-550-82-6. ¿Usted ha sido víctima de algún milagro? Esa es otra, porque hay unos milagreros, inclusive estaba leyendo una historia de una persona que vino, no recuerdo de dónde, que era un tipo de que operaba con las manos. De que tú ibas donde él, yo tengo un quitter, por ejemplo, el tipo te comenzaba a hacerte una mano y que pum pum y que te sacaba el quitter. Y la mano llena de sangre, vaina, pero cuando tú estudias esto, tú ves hasta en el internet que estas son personas que tienen facilidades con las manos, que son prácticamente ilusionistas, que te engañan, tienen buena movilidad de las manos y moviendo las manos, tienen un pasito de una tripa de pollo, cuando hacen así de allá para acá la sangre, y tú no te diste cuenta cuando pasó, y tú piensas, wow, me sacó el kit. Bueno, tenemos por ahí una llamadita. Una llamadita que está en el aire, señor. Vamos allá con la llamada. Bendiciones, está con el poder culto. Milagro, Dios le bendiga. Amén, igual. ¿De dónde nos llama? ¿Y con quién tenemos el placer? De aquí de Villaverde, Vicente Cordero. Vicente Cordero, dígame Vicente, ¿usted alguna vez ha presenciado un milagro? ¿Usted ha visto un milagro? ¿Dios ha hecho un milagro a través de usted? También hay que preguntarle eso a la gente. Yo vi un milagro en el hijo mío que no tenía puente y vivía cayéndose por donde quiera. No tenía. Dijo el predicador, pasen los que no tienen puente. Y yo pasé con el niño y Dios le puso puente de una vez. Tiene más puente que yo. ¿Y cuántos años tiene el niño? No, ya está un hombre, ya tiene 27 años ya. Y ya usted ha visto un milagro. Claro. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Tocando un poco el tema sobre lo que estaba hablando Aarón, tenemos que tomar en cuenta de que un milagro es un acontecimiento producido por el poder de algo divino o por como decía Aarón, alguien que crea una alucinación en ti y a través de tu fe tú eres sanado.
¿Qué condiciones se necesitan para que ocurran los milagros? ¿Cuáles son las condiciones? Las personas que están llamando por WhatsApp, por favor, escriban, porque estamos aquí. El caballero dijo que había un milagro a su hijo. ¿Cuáles fueron las condiciones que usted cree que provocó el milagro a su hijo? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, según yo, para que un milagro ocurra, primero tiene que manifestarse una necesidad. Antes de que un milagro sea manifiesto y sea palpable. Sí, porque hubo un milagro que hizo Jesús, entre los 36 milagros que hizo Jesús, los 35. Registrados en la Biblia, ¿verdad? Ese milagro de que él le dio pan y peces a los muchachos, era por una necesidad. Exacto. O sea, cuando dijo, maestro, los muchachos tienen hambre aquí, ¿qué vamos a hacer con esto? Él fue movido a misericordia, dice uno del Evangelio, y viendo la necesidad que había entre ellos, él operó un milagro, que dividió los panes y los peces. Sigue, Lenny. No, esa la... Mira, la gente dice que el nacimiento de un niño es un milagro. ¿Qué usted cree de eso? ¿El nacimiento de un niño es un milagro? Es un milagro. ¿Qué usted cree de eso? Sí, porque hay mujeres que Dios no permite que tengan. Sí, pero no. Espérense. No habla de no poder concebir, él habla del milagro de la vida. Espérense. Bendiciones, bueno estar con después del culto. Díganos, ¿qué usted opina de los milagros? Bueno. Baja un poquito el volumen de su radio, por favor, o despégase un chingo, usted no va a escuchar por allá. Bueno, ajá. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, le escuchamos. Bueno, para suceder un milagro, primeramente tiene que haber una necesidad y tener fe de que puede suceder. ¿Y usted cree que en estos tiempos todavía vemos milagros? Claro que sí. Mi hijo era mudo y yo me lo puse a hablar en una campaña de Juan Carlos Arriga. ¿Cómo? Claro que sí. Tenía 8 años ya y no hablaba. Y yo lo había llevado a todos los lugares y a médicos y él me hablaba y yo me lo puse a hablar al otro día de la campaña. Ah, bueno, perfecto. Es un milagro. Entonces, ahí yo iba a hacer la pregunta. Es un milagro. Para que sea gracias, un milagro, corazón. Para ser milagro, debe haber un resultado inmediato después de la oración o la manifestación de... Hay milagros, la palabra es, ¿hay milagros progresivos o solamente milagros instantáneos? Jesús, dentro de los 35 milagros o 36 milagros que hizo, la Biblia registra un milagro progresivo. 2 milagros progresivos. Háblame de ellos. Hay 2 milagros progresivos. Háblame de ellos. Cuando fueron los 10 leprosos, le dijo, vete y lava. El que lo mandó eso no es progresivo. Sí, es progresivo. Es progresivo porque los 10 leprosos. Sí, pero ellos no duraron 3 días. No. duraron 3 días. No. Ellos no duraron, discúlpame. Dame plantear mi hipótesis, no te voy a refutar. Ellos no duraron 3 días para que el milagro ocurra. Jesús le dijo, vayan y den ofrenda o hagan lo que ustedes quieran hacer por allá. Sí, y de camino, preséntese al sacerdote. Y de camino hubo sanidad. Sí, pero eso fue un milagro que pasó con una palabra andante. Sí. O sea, no fue, lo progresivo se entiende que es algo que va a durar 1 día, 2 días, 3 bueno, días. Tenemos el liceo días. Para el próximo año vas a tener una criatura. Espérate. No, espérense. La gente que está llamándonos al teléfono de la cabina por WhatsApp, escríbanos por favor, que nosotros estamos interesados. Hay milagro progresivo y hay milagro instantáneo. Cuando nos fijamos y miramos bien la Biblia, el milagro de los 10 leprosos es un milagro progresivo. Y lo voy a explicar por qué. Porque cuando él le dice a ellos, vayan, preséntense a donde el sacerdote, él lo podía curar ahí mismo, porque él lo hizo con uno. Exacto. Él lo hizo con un leproso que iba caminando y fue sanado. Cuando ellos van de camino, ahí es que ocurre el milagro, no con los 10. Hay uno que el milagro específicamente pasa con uno que ni siquiera era judío. Por eso no se presentó ante el templo. Sí, no, yo estoy consciente. Ok. El otro milagro del estanque de Siloé, cuando él le dice al muchacho, ve y lávate, ve y haz esta acción. Jesús tenía todo el poder y la autoridad para decirle, en mi nombre usted ya puede ver. En mi nombre vea. Es que Luis, si tú me estás diciendo, por ejemplo, esos son milagros bajo actos proféticos. En pocas palabras. O sea, yo te estoy diciendo, vete, bañate allí, sumérgete 3 veces y Dios va a hacer algo. Es un milagro bajo un acto profético. Ahora, el milagro progresivo es que yo te voy a decir, güey, Lenny Olivares, ese dedo que usted no tiene, Dios te libre, mi hermano. Dios te lo va a sacar. Dios te lo va a poner de nuevo. Ahí está la palabra. Lenny se va a su casa. Amanece Lenny con 1 pulgada de dedo. Amaneció con 1 pulgada.
No tenía, pero ya tiene 1 pulgada. A la semana le crece otra pulgada. A la otra semana le crece otra pulgada. Eso es un milagro progresivo. Pero, Aarón. Eso es como el cambio. El cambio de la persona es progresiva. O sea, hay cambios instantáneos y hay cambios progresivos. Que la persona va a ir cambiando poco a poco. Entonces, que no llamen para decirlo. Lo que pasa es que se está olvidando que el tiempo es relativo. No, porque si tú lo pones en un milagro de 1 a 2 horas, si lo llamamos progresivo, tú lo puedes meter en el término progresivo. Pero cuando hablamos del grado progresivo, hablamos de un tiempo ya que es un poquito determinado, un poquito largo, y a eso se le llama progresivo. Exacto. O sea, sabemos que el tiempo no es lineal y cualquier... Bueno, yo me moví de aquí, ya yo progresé, una realidad. Pero ya cuando vamos a la amplitud del tiempo, o sea, de durar un tiempo para entender que es progresivo, o sea, días, a eso que me refiero con progresivo. Okay. A eso que yo me refiero con progresivo. Hay milagros que duran días para ocurrir, semanas para ocurrir, que van pasando a través del tiempo. Hay milagros así. Y la pregunta también, la gente que no escriba y la pregunta también de que si el nacimiento de un niño es un milagro. O sea, no nos referimos al no poder coincidir, sino el nacimiento en sí. Mira, se dice que cuando una mujer está embarazada o preñada, como lo dice la Biblia, es donde está en un hilo entre la vida y la muerte. Desde que la mujer sale embarazada, queda en ese hilo. Entonces, yo diría que el milagro de la vida sería por eso. Porque Dios, en su infinita misericordia, mantiene a esa madre cubierta en salud, al igual que el bebé. Porque, ¿cómo se alimenta un bebé dentro del vientre de su madre? Científicamente eso está comprobado. ¿Cómo? A través de la sangre. A través de la sangre, ¿cierto? Tú estás diciendo que una madre tiene que producir sangre para ella y para el bebé. Ya ahí hay un milagro. Porque si tú le haces una prueba de sangre ahora mismo a Rowena no tiene la misma cantidad no produce la misma cantidad de sangre que la está produciendo tu esposa. Sí, no, pero es que si hay un milagro. No, es que no. Es que no. Es que ahí estamos hablando de ciencia, no de milagro. Pero la ciencia es... No, pero ahí estamos hablando de ciencia, no de milagro. Yo entiendo el milagro, como expresó Lenny al principio, pero vamos con esa llamadita primero. Vamos a dejarlo coser otra vez más, por si acaso. No prosperó, vamos. El milagro, como dice nuestro hermano Lenny, es algo que no tiene ningún grado de explicación científica. Entonces, si tú pones aún el nacimiento de un niño en el grado de un nacimiento, no puede ser un milagro. Es algo natural de parte de Dios, ciertamente, pero no es un milagro. ¿Por qué? Porque se necesita cromosoma X, cromosoma Y para producir un niño. Es que nosotros estamos hablando de un milagro en salud. No, ahí no hay un milagro, porque es que la ciencia te habla de los cuerpos que están preparados ya para poder tener a luz. Inclusive las adolescentes que tienen relaciones a destiempo, el cuerpo se desarrolla. Eso es científico, eso no es algo que es Dios que le pone la mano y que Dios hace un milagro, no, eso es científico. La ciencia habla de eso y lo explica a granel. Ahora, un milagro hubo cuando una mujer que no puede darla, puede dar a luz. No, obviamente, ese es un milagro tangible, pero cuando Jesús cae en el vientre de María, que le dice José, güey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí hay un gancho. No te tocaba y embarazada. Ahí hay un milagro. No estoy de acuerdo con lo que la ciencia no lo puede explicar. Te voy a decir por qué. Porque si nos basamos, en la salud, pero hay cosas que tú sabes que pueden suceder en tu vida. Tú lo sabes que pueden suceder. Pero si no es por la mano de Dios, porque Dios desea hacer un milagro en tu vida, no van a suceder. Y tú lo sabes. Y puede ser explicado por la ciencia. Hay situaciones. Hay situaciones. Pero la realidad es que el nacimiento de un niño no es un milagro. No es un milagro, sabemos que es algo lindo, algo bello, pero es parte de la naturaleza del ser humano. Y obviamente sabemos que Dios interviene
interviene en cada parte, en cada etapa. Yo creo que más bien es bendición, porque la Biblia dice, bendición de Jehová son los hijos. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Más bien es una bendición. Pero yo hago entonces, ahí vamos a seguir con lo que estamos. Hablamos de los milagros progresivos, yo te tumbó lo del nacimiento de un niño. ¿Cuánta gente que nos van a apedrear mañana? Pero no, porque es que el milagro no puede ser explicado por la humanidad. La humanidad va a tratar de buscarle la lógica a lo que está pasando en un milagro y no se la va a encontrar. No se la va a encontrar. Entonces, cuando Dios hace un milagro es notable. Y te puedo hablar de 4 periodos de milagros dentro del pueblo de Dios o de la historia de la Biblia que marcaron un precedente. Dale. Donde Dios se hizo notar. Explícame. Si tú te fijas, hubo un precedente muy grande que fue con Moisés, donde Dios mostró milagros para trazar una línea. Mayormente también los milagros, obviamente, no es que Dios no pueda hacer un milagro cuando Él quiere y cuando Él le plazca, pero mayormente los milagros ocurren para mantener cierto tipo de precedente. ¿Cómo pasó con Moisés? Moisés iba a libertar al pueblo y tuvo que marcar un precedente con milagros, señales y prodigios. Luego pasó la etapa de los profetas. Y en la etapa de los profetas, Dios tuvo que marcar un precedente también para que la gente supiera que Él estaba hablando. Y lo marcó con señales, milagros y prodigios. Y luego con la llegada de Jesús, donde hubo milagros, señales y prodigios. Y luego el tiempo de los apóstoles, donde hubo señales, milagros y prodigios. Obviamente, hubieron más milagros aparte de esto. Pero estos tiempos fueron tiempos específicos donde hubo una diferencia y donde se marcó algo que Dios quería resaltar y que la gente viera. O sea, los milagros mayormente llegan para hacer entender que Dios está ahí en el sitio, para resaltarlo. Obviamente tiene que haber la necesidad, tiene que haber los aspectos necesarios, dígase la fe, dígase la necesidad, pero Dios tiene que obrar para marcar un paréntesis. Una persona escribe aquí y dice, recuerden que para que la fe crezca tienen que haber milagros. Hay personas que no creen aún viendo los milagros instantáneos. Entonces, para que la fe crezca tiene que haber milagros. Para que el pueblo de Dios tenga fe, tienen que ocurrir los milagros obligatoriamente. Para nacer la fe, primero es la palabra. Ajá, la fe viene por el oír. Sí. Ahora, como dice el que escribió, para que la fe crezca, tiene que haber milagro. Porque eso es lo que provoca un crecimiento de la fe. Desambúllamelo ahí, eso que está muy embullado. ¿Los milagros, tú crees que necesariamente los milagros son los que provocan que la fe crezca? No necesariamente, pero sí ayudan, sí aportan. ¿O de qué aportan, obviamente. Aportan, exacto. Ahora pero bien, los milagros no hacen que la fe nazca. Muy difícil. No, los milagros no hacen que la fe nazca. No, pero cuando ella dice que los milagros hacen que la fe crezca, yo no creo que los milagros sean el condimento específico para hacer crecer una fe. O sea, mi fe puede crecer sin yo ver ningún milagro. Mi fe puede crecer. Esa es la mejor fe. Mi fe puede crecer sin yo ver ningún tipo de milagro. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, eso es una fe sana y saludable. Exacto. Hay muchas veces que cuando la fe crece por los milagros que ve, es una fe efímera, que si no ve el resultado de algo, deja de creer. Se va. Mira, hablando de los milagros progresivos. Sí, vamos allá. Que Aarón dice que no, ¿verdad? Sí, 809-550-8266. Estamos en progreso. Conozco el caso de una persona que no podía tener bebé. Sí. No concebía. Resulta que en una campaña ya le dijeron, mujer, tú vas a tener un hijo. Era estéril, ¿verdad? Y pasaron 2, 3, 4, 5, 6 meses y el milagro no se hizo evidencia. Se hizo evidencia en una conversación que ella tuvo con Dios y digo, no es en tu tiempo, es en el mío. Porque a veces tú necesitas un milagro en tu vida, pero el milagro va a llegar cuando Dios diga. O sea, el milagro fue, oraron por ella. La palabra fue dada. Fue dada, pero el milagro sucedió cuando Dios le plació. Entonces, no es un milagro. Es un milagro, pero no podemos entender, no podemos saber con exactitud si Dios iba alineando todo en su si Dios cuerpo. iba creando la matriz, pues si Dios entonces iba, sí era progresivo. No podemos yo te la voy a dar, no podemos saber si es progresivo o no. Para mí No podemos saber. no podemos saber. Progresivo. Yo nunca he oído una persona que no recuerdo el nombre científico de esa acción, cuando le estirpan la matriz a la mujer y vuelve a tener hijos. Una esterectomía. Ok, esa cuestión de tomotomía, eso mismo, yo nunca he escuchado en muy pocos casos
que yo he estado cerca de personas que haya podido volver a tener hijos. Sí, yo he escuchado. Sí, no he tenido esa cuestión. Tenemos, en la iglesia tenemos evidencia de esos muchachos. En la iglesia tenemos evidencia. Oigan, esta sí me gustó. Dame la llamada. Tenemos un par de minuticos, pero está bien. Bendiciones buenas. Estar con después del culto. Amén. Poderosamente. Amén. Los que están en sintonía y en cabina. Habla José Fermín. Sí, José, hola, bendiciones. ¿Cómo estás? Después del culto. Tema. No obstante, quiero aportar algo. Ajá. Una cosa es sanidad y otra cosa es milagro. Ajá. Y ciertamente también una corrección, que un milagro no es una alucinación. No, nunca nadie aquí ha afirmado no afirmamos que es una alucinación, sino que hay personas que creen que han visto un milagro. Disculpa, para terminar, Dios puede utilizar en vez de un milagro, una sanidad por medio del médico o del hombre, ¿me entiendes? Y es la obra de Dios, independientemente de que haya utilizado. Hermano Fermín, ¿cuál es la diferencia entre sanidad y milagro? Acabo de externarlo. Un milagro es algo divino que Dios se glorifica a través de X o Y, como dice por ahí. Ejemplo, el hermano Eladio Henderson ora por extensión de pies y manos. Exacto. Yo le he visto eso. Y fuente, como dice el varón, también lo he visto. Y he visto otras cosas más que no voy a externar por motivo del tiempo. Pues bien, y sanidad es progresiva. Una sanidad, independientemente de que esta sanidad es algo divino, pues que viene de arriba. Amén. Ajá. Pues definitivamente es progresiva. Puede ser hecha por el mismo Dios directamente, como también, como dije, puede utilizar a un médico para realizarla. Amén. Es así. Muchas gracias, hermano Fermín. Gracias por escucharme y que tengan un feliz sueño y un bello amanecer todos cuantos. Amén. Y cuando terminen el programa, favor complacerme con Manuel Borillas. Amén. Vamos a ver si está por ahí adentro. Vamos a ver si está por ahí en el sistema. Bendiciones. Y eso es lo que estamos explicando desde hace rato. Eso es lo que estamos explicando desde hace rato. La palabra clave aquí es el milagro. El milagro no tiene explicación. Vamos a recibir esta última llamadita y nos vamos. Bendiciones, buenas, estar con después del culto. Dios bendiga. Amén. Igual. Queridos hermanos, oiga, un nacimiento de un niño, un milagro. Óigame, hay una señora que estaba operada. ¿Cómo es que le dicen eso? Que cuando le quitan todo a las mujeres. Sí, le quitaron el útero, la matriz, todo ese asunto. Esta señora ya no pensaba en tener hijos. El esposo vivía completamente amargado en la casa con ella. ¿Qué pasa? Van pasando los meses, está bien. Un día ella se sintió mal, pero ella se soñó una vez que vino un hombre y le dijo, tú no vas a volver a tener más hijos. Ella dijo, no, los médicos me dijeron que no. Y el hombre le dijo en el sueño, tú verás que en el nombre de Jesús vas a volver a tener hijos. Y le puso todo lo que le quitaron. Y luego la señora salió embarazada y dio a luz su hijo. ¿No es un milagro? Eso es un milagro. Sí, ahí sí estamos hablando de un milagro. Eso sí es un milagro. Pero mi sierva, la que tiene todos sus utensilios físicos puestos en su cuerpo y tiene relaciones con su pareja y consigue un hijo, no es un milagro, es un proceso natural. Una bendición. Y es una bendición, pero no es un milagro. Ella no tenía sus utensilios físicos y por eso Dios le puso el milagro. Esto fue un buen tema, el tema de milagros, y ya no saben, nos despedimos hasta la próxima. Esto fue Después del Culto. Nos vemos el miércoles que viene.